parece bien, vamos a presentar a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña Santiago Rincón Gallardo. Él es el director de Bursanet, justamente una plataforma digital en donde se pueden hacer una serie de operaciones de inversión. Está vinculado a Actinver, que es un grupo financiero, casa de bolsa. Entonces, pues me da muchísimo gusto tenerte acá con nosotros, Santiago, para platicar de cómo empezar a invertir en acciones, y al ratito también nos clavamos a platicar del reto Actinver 2021. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Daniel. Un gusto estar aquí con todos los que nos ven y los que nos escuchan. Feliz de platicarles un poquito más del mundo de las finanzas, de cómo manejar mejor tu dinero para ahora, para el futuro, y cómo hacer, como bien dices, inversiones inteligentes y bien pensadas. Feliz de platicarles y empecemos por lo que ¿qué te gusta? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? ¿Platicamos de la importancia de invertir o qué opinas? Yo creo que sí, y fíjate, en el contexto en el que nos encontramos, en donde pues es un año en donde se nos está empezando ahí a disparar la inflación, y creo que es un gran básico poder partir de ahí. ¿Por qué es importante invertir frente a un escenario como en el que nos encontramos? Digo, todos los años vamos a estar registrando incrementos en la inflación. Este año pues es atípico versus lo que habíamos visto probablemente en los últimos 3, 4, quizás 5 años. Entonces, ¿por qué se vuelve todavía más importante invertir frente a tener el dinero guardado en mi casa? Y ahorita nos vamos para explicar en qué situaciones este tipo de inversiones, que es invertir en acciones, puede ser una alternativa que nos resulte útil a quienes estamos buscando hacer crecer nuestro dinero. Exacto, buenísima idea. Pues vamos a empezar por esto que mencionas de la inflación. Yo creo que es un concepto interesante. La inflación al final del día es la alza en precios y lo que significa es que tu dinero vale menos en el tiempo conforme más inflación hay. Y como bien dices, ahorita es un tema que todo mundo trae en la cabeza. Hay inflación en Estados Unidos por primera vez en muchos años, inflación en países que nunca la habían visto. Estamos viendo tasas negativas, que luego entraremos un poquito más en ese tema. Pero bueno, para que tú, cuando tienes 100 pesos al final del año, no valgan 94 o 95, lo que tienes que hacer es invertir. Y como bien decías, en vez de tener tu dinero, tus 100, 1000, 10,000 pesos guardados en el colchón o guardados en una chequera, que es básicamente lo mismo, que no te da ningún rendimiento en absoluto, tu dinero, si está en una chequera o en tu colchón, va a valer menos al final del año. En cambio, si lo inviertes, vas a tener un rendimiento. Y el rendimiento, lo ideal es que siempre esté por arriba de la inflación para que tus 100 pesos al final del año valgan 101, 102, 105, 120, en vez de que valgan menos, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza básica de por qué invertir. Ahora, vamos a empezar un poquito a la parte de instrumentos. ¿En qué invertir? Aquí la idea es que cada quien se conozca un poquito. ¿Qué quieres con tu inversión? ¿Qué quieres el día de mañana? ¿Quieres comprarte una casa en 10 años? ¿Te quieres retirar bien, holgado? ¿Quieres llevar a tus hijos a la universidad? ¿Quieres comprarte un coche? ¿Quieres irte de vacaciones el año que entra? Hay muchas razones por las cuales invertir. Digo, la primera es que tu patrimonio no valga menos, sino que se incremente. Pero ya que te vayas conociendo, o sea, que tú te perfiles, tú digas, oye, yo pues tengo tal edad, tengo hijos, no tengo hijos, estoy casado, no estoy casado, vayas viendo qué es lo que necesitas en tu vida, vas viendo en qué te conviene invertir. Por ejemplo, alguien que está muy poco dispuesto a arriesgar su dinero, dice, yo quiero invertir en lo más seguro para que no me coman mi dinero, porque las inversiones, a pesar de que suenan muy, muy sexys y muy atractivas, tienen su cierto grado de riesgo. Y ahorita entramos al tema de acciones, pero digo, al final del día, entre más rendimiento, mayor riesgo. Esa es la premisa básica de cualquier inversión. Entonces, si tú tienes muy pocas ganas de arriesgar, pues tal vez tu instrumento ideal es bonos del gobierno, porque que quiebre un gobierno, digo, en Estados Unidos, el mexicano, es muy, muy difícil. Entonces te van a pagar un rendimiento dependiendo del país. Por ejemplo, si inviertes en bonos de Venezuela, pues te van a pagar muchísimo, pero la probabilidad de que no te paguen es alta. Entonces, ahí esa es la parte de riesgo y rendimiento que te platicaba. Ahora, si tú estás dispuesto a arriesgar un poquito más, puedes voltear a ver otro tipo de activos, como acciones. ¿Y acciones qué es? Vamos a empezar por lo básico. Una empresa que genera un bien o un servicio, vamos a poner el ejemplo de Starbucks, por ejemplo. Starbucks, que todos lo conocemos, muchos vamos por nuestro café en la mañana, digo que tiene su modelo de negocio bastante probado y cada vez lo vemos en más lugares. Tú, al invertir en acciones de Starbucks, estás comprando una parte de esa empresa, es decir, de los dueños de esa empresa, tú te vuelves un dueño en una parte muy chiquita. Obviamente depende el número de acciones que compres, pero te vuelves dueño de la empresa en esa parte. Entonces, si mañana tú vas a Starbucks más seguido o a Starbucks le empieza a ir muy bien porque se puso más de moda el café de lo que es ahorita,
tú vas a ganar más porque le va mejor a la empresa. Entonces, es básicamente, si le inviertes al negocio de tu amigo, si le va bien al amigo, te va bien a ti. Aquí es lo mismo, pero con empresas ya probadas y que ya cotizan en el mercado y venden sus acciones al gran público inversionista, que somos tú y yo y todos los que nos ven, ¿no? Entonces, yo, a ver, mañana estoy seguro que el futuro es el viaje al espacio. Entonces voy a comprar acciones de Virgin Galactic, que ahorita SpaceX, que es la de Elon Musk, todavía no cotiza, pero la de Richard Branson, que también ya se echó un viaje ahí orbital. Ya acaba de ir y venir. Exactamente, y regresó sano y salvo. Esa empresa sí cotiza en el mercado de valores. Y cotiza en Estados Unidos, en Nueva York, y también en México a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, que es básicamente, tienes acceso desde una casa de bolsa mexicana, como es Bursanet, la empresa que yo represento, puedes comprar más de 2,000 acciones de todo el mundo. Entre ellas esta que se llama Space, que es Virgin Galactic, el ticker es SPCE, y pues si dices, oye, yo creo en este futuro, inviertes en esa empresa. Entonces, tiene su riesgo, obviamente, porque, pues digo... Digo que aquí hay algo interesante que mencionabas ahorita. Digo, esto es básicamente como si un cuate tuyo te dijera, oye, voy a poner un negocio, tengo un negocio, quieres que meterle una lana y pero vamos participando parejos. Es decir, si el futuro de esto es bueno, entonces nos va a ir bien a los dos. Si va mal, yo asumo también parte de esa pérdida en este modelo. Es decir, aquí no hay nada seguro y la realidad es que justamente es a lo que nos tenemos que regresar. Por un lado es a entender el contexto o el pasado y también a ir haciendo una revisión más o menos de las proyecciones sobre las industrias, como bien decías ahorita. Probablemente, y digo, esto lo diremos de manera muy superficial, pero la industria de los viajes espaciales y toda esa tecnología alrededor de ese tema probablemente sea algo que crezca bastante. Ya vimos 2 viajes en menos de 15 días al espacio de particulares, digamos, y justamente puede ser un buen análisis de dónde partir. Hay otro tipo de inversiones, las que mencionabas ahorita, que son de un riesgo mucho menor, en donde lo que yo haría con mi cuate, vamos a suponer que en este caso estábamos hablando de inversiones de gobierno, es, oye, te presto el dinero, pero tú me lo vas a regresar con un cachito adicional que es mi rendimiento. Te vaya bien o te vaya mal, a mí no me interesa. El acuerdo es que tú me pagas la cantidad que te di más el rendimiento que me prometiste. En este caso, pues es más seguro porque justamente tú no compartes los vaivenes, pero por eso también generalmente vas a ganar menos en este tipo de inversiones. Y todavía un poquito más regresándonos para atrás, acuérdense, bueno, regresando, ando muy redundante el día de hoy, ustedes disculpen. Todavía yéndonos hacia atrás o al principio de la conversación, les decíamos que es bien importante, lo primero que tenemos que identificar antes de elegir en qué invertir es la razón para la cual queremos invertir. Es decir, necesitamos primero nosotros, y ahorita vamos a ver justamente cómo una empresa te va a hacer tu perfil de inversionista, pero el primero que tiene que identificar las necesidades para las cuales necesito invertir mi dinero soy yo mismo. No va a ser lo mismo querer invertir para un proyecto de aquí a un año que invertir para mi retiro, que invertir para poner un negocio en 10 años, el enganche de una casa en 5. Entonces, yo necesito llegar muy claro con mis necesidades, los plazos de mis metas, y a partir de ahí ya tengo mucha más claridad de qué tipo de inversiones son las que me convendrían. Y ahora sí, estábamos en la parte de las acciones. Y algún dato bien interesante que mencionabas ahorita como un ejemplo, Starbucks, que en México, la operadora que lleva Starbucks, que es Alsea, pues más o menos te anda costando una acción de Alsea menos que un café de Starbucks, ¿no? Exactamente, ese tipo de comparaciones son interesantes, o sea, que ves empresas, o sea, digo, McDonald's en su momento una acción costaba menos que una Big Mac, o sea, digo, así puedes comparar varias cosas y también viceversa, o sea, digo, con el auge, por ejemplo, que ha tenido Tesla, o sea, si tenías, no sé, 200 acciones de Tesla, ya igual ya te alcanza para un coche con la subida que ha tenido, ¿no? Entonces, digo, pero aquí entra esta parte que decías del riesgo y el rendimiento. Entonces, lo que yo les recomiendo, digo, esta parte de conocerse es muy importante y aprender, o sea, métanse, digo, antes de invertir en una empresa y digo, tú la ves que está al lado de tu casa o la oíste en las noticias y piensas que está buena, la ventaja de invertir en acciones es que toda la información de una empresa pública, es decir, que tiene acciones para que la gente compre, es que publican toda su información. Cada trimestre una empresa dice cómo le fue en el trimestre pasado, cómo va en la historia,
Entonces tú puedes ver cuánto ha vendido, cuáles son sus márgenes, qué utilidad tiene. Entonces con eso mides qué tan sana es la empresa. Hay muchos casos en que la empresa suena súper sexy, pero pierde lana. Te voy a dar el ejemplo de Uber. Uber, pues mucha gente, o sea, muchos lo usamos y es un modelo de negocio bueno, pero la empresa pierde lana. O sea, la empresa está en números rojos a pesar de que es un modelo de negocio muy bueno. Y todo eso es transparente, o sea, yo tengo acceso a toda esa información para con base en eso poder decidir a qué me resulta más conveniente entrarle y no. Aprovecho justo esto que mencionas ahorita porque creo que es importante y vamos a ir desmitificando también esta parte de invertir en acciones. Pero, ¿qué pasa? Y lo vimos el año pasado y seguramente lo estaremos viendo todavía en los siguientes meses en algunas industrias. Pero luego ocurre que dicen, oye, es que cuando cae la acción de algo es el momento de correr y comprar. Puede ser que sí, pero ¿qué sucede si yo, o sea, ni en CETES he invertido en mi vida y me dejo llevar por esta supuesta estrategia? ¿Es conveniente? ¿En qué caso sí? ¿Y qué tendría yo que revisar en esas caídas? Buenísimo, es un gran punto, el famoso FOMO, ¿no? De que todo el mundo está haciendo algo y tú tienes el miedo de quedarte fuera, el fear of missing out. Entonces, no hay que caer en esas tendencias. Generalmente, dado a donde va todo el mundo, es a donde no tienes que ir. Entonces, tienes que tú analizar por tu lado si es una inversión que a ti te conviene. Entonces, digo, por ejemplo, si invertiste en los 90s en Blockbuster y de repente cae 50%, pues no necesariamente se va a recuperar. Entonces tienes que ver qué hay atrás de la caída y si de verdad hay una razón para que vuelva a subir. O sea, y ahí pues, tienes que ver el giro de la empresa. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, Grupo México. Grupo México pues, tiene minas de cobre, ¿no? Entonces ahí vas a ver que está muy ligado el precio de la acción al precio de los metales. Entonces, si ves que de repente hay una demanda importante de cobre, porque pues, lo ves en el mercado, lo ves en las noticias, lo ves en tu casa, pues puede que le vaya mejor a esa empresa porque hay mayor demanda. Entonces, tienes que analizar bien la empresa antes de invertir y no porque está barata o no porque todo el mundo dice que vale la pena comprar, verdaderamente vale la pena comprar. Sí, o porque se vino hasta el suelo, ¿no? Igual el caso de las aerolíneas el año pasado, que fue muy, muy sonado, justamente qué hacer o decir, ok, es el momento de entrar a las inversiones en acciones cuando nunca lo he hecho porque ahorita suena que puede ser. Creo que sí es importante mencionarlo. Y por el otro lado, y creo que esto también es importante, y si podemos ahorita hacer una especie como de recorrido imaginario, primero, entender desde cuánta lana yo pudiera ya en la actualidad participar como accionista en este tipo de inversiones o en las empresas que cotizan en la bolsa, desde qué cantidad, porque creo que también muchas veces nos detenemos porque escuchar invertir en acciones suena muy sofisticado, o sea, es de no manches, y lo era hace muchísimos años, pues era prácticamente imposible para la gran mayoría de las personas tener acceso a este mundo de las inversiones en acciones, pero ahora, ¿desde cuánto se puede comenzar? ¿Y cuál sería esta ruta, digamos, o sea, natural que yo debo de seguir el 1, 2, 3 para llegar a tener mi primera acción? Buenísima pregunta, Daniel. Ahorita, y como bien dices, la tecnología pues, ya es parte de nuestro ADN, parte de nuestras vidas del día a día, ya pasamos en pantallas, yo creo que más tiempo del que pasamos viendo amigos. Entonces, ya esto ha bajado la barrera de entrada de una manera importante a las inversiones. Digo, todo el mundo tiene el concepto de que invertir en acciones es para ricos. No es cierto. O sea, tú en bursanet.mx puedes abrir tu cuenta desde $1,000 y empezar a comprar acciones de las que quieras. O sea, locales, internacionales. Aunque, como regresando al tema de tienes que analizar el riesgo, tienes que ver bien en qué invertir. Y una buena manera de empezar en el tema de acciones es fijarse en los índices de los países. En México existe el índice de precios y cotizaciones, o el FTSE Viva, que son los índices más importantes de México, y estos agrupan a las 30, 40 empresas más importantes del país en tamaño y en resultados. Entonces, son las empresas pues, más sólidas, si lo quieres ver así, del país. En Estados Unidos está el índice S&P 500, que seguramente muchos de ustedes lo han oído. Es un buen medidor de cómo va la economía, porque esas 500 empresas son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, si tú ves, o sea, analizas esas empresas, la probabilidad de que les vaya, de que quiebren, vaya, es un poco menor que empresas que no están dentro de ese índice. Digo, para darles un ejemplo, dentro del S&P 500 está Disney, está Caterpillar, está Facebook, Microsoft, IBM, o sea, General Electric, empresas de muchos giros, pero las más grandes. Entonces, esto es un buen indicador para empezar. Fíjense en estos índices para
empresas que tienen un poco de menor riesgo, que le llaman blue chips, es decir, que ya están consolidadas en su modelo de negocio y tienen ventas importantes, es menos probable de que les va a ir muy mal o que vayan a quebrar que una empresa chica o mediana que está apenas en etapas de crecimiento, ¿no? Entonces, esa es una buena manera de empezar. Y abrir cuenta es algo muy, muy fácil. Simplemente métanse a nuestra página. Digo, nosotros hay varios competidores más en el mercado, tanto mexicano como internacional. Pero es, básicamente, llenas tus datos online, firmas un contrato y abres tu cuenta y puedes invertir desde 10,000 pesos. Y incluso aquí tenemos una promoción que si inviertes de 10,000 en adelante, te regalamos un mes entero de operaciones. Además, las comisiones son bastante competitivas, no te cobramos costos de administración, o sea, tú por abrir tu cuenta no pagas nada de costo, es decir, tú administras tu dinero. O sea, aquí es tomar el control de tus inversiones en vez de que esté tu dinero en el banco o me lo guarda mi vecino o está en un fondo de no sé qué o en la tanda. Aquí tú tomas el control de tu lana y tú la inviertes en donde quieras. Oye, ¿sabes qué? Quiero tener disponibilidad diaria de mi dinero, pero que me genere cierto rendimiento, pues inviertes en fondos de inversión con liquidez diaria. Entonces te generan cierto rendimiento y puedes acceder a esa lana todos los días. O voy a invertir una parte de mi patrimonio, una parte de mi lana en acciones y cuando gane cierto monto las vendo y aquí regresamos al perfil de para qué quieres invertir. Si quieres invertir para tu retiro, pues igual compras un fondo de largo plazo o compras valores gubernamentales a largo plazo para que tu riesgo sea muy bajo y te genere un rendimiento constante a lo largo de los años, ¿no? Sí, entonces, que son el tipo de metas que necesitamos blindar, ¿no? Que son, o sea, estas que sí o sí necesitamos que esa lana esté cuando vamos a llegar o cuando lleguemos a ese momento. Entonces, está bastante interesante. Algo que también hay que revisar y que es importante es esta parte de, o sea, yo puedo invertir en acciones de cualquier parte del mundo, desde México, con una empresa regulada en México. Y también esto es súper útil cuando vamos comenzando, porque necesitamos tener la mayor cantidad de garantías, entendiendo que no existen inversiones con cero riesgos, eso nunca va a ocurrir, pero yo puedo de diferentes maneras minimizar la probabilidad de pérdida, y una de las probabilidades de pérdida incluso está en la elección de la institución o el tipo de empresa en donde yo voy a invertir mi dinero. Antes de pensar en meterme con empresas extranjeras, con modelos que me es imposible entender cómo funcionan, creo que sí hay que voltear a ver instituciones que estén reguladas en nuestro país. ¿Y qué sería lo que dirías tú que es básico para evaluar a la institución en donde voy a depositar mi confianza para que se administre mi lana? Qué gran pregunta, y acabas de tocar un punto muy importante. O sea, si tú ves en Google un anuncio de esta empresa, invierte tu dinero, fíjense, en México, las únicas empresas que pueden comprar y vender valores son las casas de bolsa autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y supervisadas por la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso le da, o sea, garantiza que tiene cierto orden, que tiene ciertas reservas, o sea, que nadie se va a llevar tu dinero y va a desaparecer, ¿no? Entonces, eso es muy importante, de que siempre inviertan su dinero en entidades reguladas, ya sean bancos, ya sean casas de bolsa o las plataformas retail, las plataformas para gente, personas físicas como es Bursanet, que son parte de una casa de bolsa. Entonces, tú estás invirtiendo tu dinero en una institución regulada, entonces no hay ese riesgo de que corran con tu dinero el día de mañana, como lo hay en plataformas que puedes encontrarte de repente en redes sociales o ahí surfeando en la red, ¿no? Sí, eso, aprovecho a hacer un llamado a quienes nos están viendo en este momento. Por cierto, ya no les he dicho desde hace rato, ayúdenos si son tan gentiles y si son tan amables de compartir esta transmisión. Les quito un segundito. Si saben de alguien que anda queriendo comenzar a invertir, también ayúdenos etiquetándolo en los comentarios, porque ahorita vamos a hablar del reto Actinver, que es una actividad sumamente interesante y muy completa para adentrarnos al mundo de las inversiones. Es un reto que, además de ser un reto, es una plataforma educativa a la que ustedes pueden tener acceso. Ahorita hablaremos con más detalle de esto, y además es bien importante porque hasta el domingo pueden suscribirse con un muy buen descuento. Entonces ahorita les platicamos, pero hablando de esto de invertir en acciones, un gran llamado que yo les hago en este momento para quienes van empezando. Si ustedes ya son súper expertos, pues ya sabrán identificar el peligro y sabrán evadir las olas y todo, ¿no? Pero quien va comenzando, desafortunadamente está lleno, como bien ya lo decía ahorita Santiago, de anuncios
en comerciales de videos de YouTube, en Facebook, en banners, en Insta, por todos lados se van a encontrar esto de invierte en acciones de Amazon, invierte en acciones de no sé qué. No sabes ni quién lo está respaldando, no sabes cómo funciona, son modelos bien raros, no necesariamente ilícitos, pero muy turbios de entender. En donde lo que esta gente hace es que junta lana de un montón de personas, individuos, o sea, sí particulares, y ellos van y juntan esa lana, van y la invierten, y si se pelan con tu dinero, quién sabe que vaya, dónde los encuentras. Entonces, todas esas cosas raras que estén viendo de promociones por ahí, en comerciales, que les prometen un montón de cosas y se ven muy aspiracionales y así, no los pelen, busquen instituciones reguladas, casas de bolsa que estén respaldadas, que hayan seguido todo un proceso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, etcétera. Y otra vez, ya cuando ustedes se vuelvan muy especialistas en el tema de inversiones, cuando ya se sepan de principio a fin cómo funciona la bolsa, etcétera, etcétera, los fondos de inversión, y quieran tomar decisiones más arriesgadas, conscientes de lo que eso significa, es decir, de que te puede ir de la fregada o te puede ir muy bien, pues adelante, pero un principio básico, fundamental, nunca jamás invertir en algo que no puedo entender cómo funciona. Dicho lo anterior, Santiago, ¿qué agregarías en esta parte de invertir en acciones? Es decir, ¿para qué tipo de perfiles, tipo de metas sugerirías que puede funcionar esta alternativa? Buenísima pregunta. Digo, al final del día, el tema de las inversiones es para todos. Y como ya platicamos, la barrera de entrada es muy, muy baja. Todo el mundo puede invertir. Y el chiste es que tomen control de sus inversiones. Ya en qué invierto es otra cosa. Ahora, si yo estoy dispuesto a arriesgar cierto monto, yo creo que las acciones es un buen instrumento para invertir. Además, te picas. O sea, digo, tú te haces socio de una empresa y te vas divirtiendo, estás fijándote cómo le está yendo a la empresa. Entonces, poco a poco tú te vas autoeducando en temas de inversiones, porque entiendes el negocio de la empresa, entiendes cómo le va yendo. Entonces, el chiste es no irte de boca e invertir el 100% de tu lana en una sola acción, sino tienes que empezar poco a poco. Diversificar también es una palabra que no hemos tocado y es importantísimo. No poner todos tus huevos en una sola canasta, sino que diversificar tu riesgo. Porque si de repente pones toda tu lana en empresas mineras, a seguir por el ejemplo, y de repente los metales se van para abajo, pues todo se va a ir para abajo. Pero si tienes mineras, si tienes energía limpia y tienes empresas de telecomunicaciones, pues ahí tienes un mix que si le va mal a una, pues a la otra le puede ir bien. Entonces compensa esa parte y baja tu riesgo, ¿no? Entonces la diversificación es muy, muy importante. Pero bueno, yo los invito a que empiecen a leer, a que empiecen a probar, a que abran su cuenta en bursanet.mx y vayan probando lo que es el mundo de las inversiones y vayan comprando una acción, 2 acciones, y ahí poco a poco ustedes mismos se van a ir picando y van a empezar a leer y a leer. Hay un par de libros que les recomendaría mucho. Uno se llama Memorias de un operador de bolsa. Es un libro bastante digerible, muy, muy recomendable. Y es como la Biblia para empezar a invertir. Otro es un libro de Ray Dalio, que es un inversionista muy, muy importante de un fondo que se llama Bridgewater. El libro se llama Principles o Principios, y te habla mucho de la disciplina al invertir y el balance de tu vida personal con de tu vida de inversiones y laboral, y por qué poner a trabajar tu dinero por ti en vez de tú valorar más tu tiempo, ¿no? Entonces, son 2 libros que les recomiendo ampliamente, y los van a guiar un poquito para empezar en este mundo de las inversiones, que es muy, muy divertido y hay una adrenalina interesante. Perfecto. Yo resumiría también esta parte en 4 puntos, y otra oportunidad y otra plataforma para aprender del tema precisamente es el reto Actinver, que ahí en la descripción de este video, ahí tienen justamente ya el link para que vayan echándole un ojito. Ahorita les vamos a pasar aquí cómo se ve la página y todo. Resumiría esta parte de la charla y ahorita también vamos a irnos a resolver algunas preguntas y a dar respuesta puntualmente. Muchas gracias a quienes están escribiendo y enviando sus comentarios, sus saludos. Aparte volteo al cuadrito de comentarios como si me estuvieran viendo, ¿no? Pero bueno, yo sé que allá me están viendo. Muchas gracias, o nos están viendo. Y resumiría esto primero, bien importante, para identificar qué tipo de inversión es la que más me conviene. Yo necesito tener claras mis metas, punto número 1. Punto número 2, necesito darme el tiempo de aprender sobre inversiones conforme me vaya correspondiendo. O sea, no se frustren y ahorita digas, no manches, me voy a tener que meter a estudiar economía y
y ciencias, matemáticas, 5 años, no, o sea, váyanse tranquilos, lo que logren ir adquiriendo de conocimiento, implementándolo, eso es fundamental. Todo lo que aprendan, traten de irlo poniendo en práctica, porque si no, luego se vuelve ya en información inútil, pues se nos olvida, se queda obsoleta y al ratito dice, chin, tanto tiempo que le dediqué para no haberme animado a hacerlo. Quitarse el miedo también es importante y ese miedo se quita empezando de a poquito, como bien ya decía Santiago ahorita, o sea, abres tu cuenta, empiezas a checar de a poco, no te vayas de bruces. Esa es la otra, diversificar, es decir, no voy a meter el 100% de mi dinero a algo que todavía estoy aprendiendo. Muy importante entender el principio básico de los excedentes, es decir, el dinero con el que yo me voy a meter a invertir es lana que no necesito para la despensa, para pagar la renta el próximo mes, para las colegiaturas ahora que ya comienza el próximo ciclo escolar. Es decir, dinero que tengo ahorrado con algún fin específico, pero que no va a afectar su ausencia, mi flujo de vida actual y mi cotidianeidad. Entonces, échenle ojo, eso es bien importante y precisamente estamos hablando de parte de invertir en acciones, se va a poder aprender acá, espérenme porque ya puse zoom aquí, del reto Actinver, que si nos puedes ir platicando, Santiago, justamente en qué consiste este reto que pues ya es una edición más, año con año se realiza desde hace varios años y pues siempre deja muchísima información súper útil para quienes se animan a meterse al reto. Exacto, para complementar toda nuestra plática, Daniel, creo que es muy importante que entren al reto Actinver, es una experiencia de aprendizaje buenísima, sobre todo si están empezando en el mundo de las inversiones. El reto, como bien decías, está en su 13ª edición, este es el año número 13 que se hace el reto, y ha ganado mucha tracción a lo largo de los años, y está muy interesante, yo lo veo como 3 fases. La primera es aprender. Como bien decías, si te inscribes antes del domingo vas a recibir 20% de descuento en tu inscripción, y a partir de ahí tienes acceso a cursos en línea, a talleres, a bibliografía y a conferencias de expertos, no solamente de Actinver, sino de la Bolsa Mexicana de Valores, de diferentes asset managers, de manejadores de activos de todos lados. Tienes 120 conferencias y 40 cursos a tu disposición para que vayas aprendiendo. Y estos van, desde talleres de análisis fundamental, aprende a cómo ser un inversionista, algo muy básico, finanzas para millennials, para que empiecen a hacer un esquema de ahorro e inversión, portafolios de inversión para que aprendan a diversificar. Entonces, hay una oferta muy completa para todo el nivel de estudiantes, toda la audiencia que se quiera meter al reto, desde estudiantes, amas de casa, trabajadores, empresarios, pueden entrar al reto y aprender algo nuevo. Y luego está la cereza en el pastel, que es el reto, ¿no? El reto empieza el 11 de octubre, tú entras a un simulador en tiempo real que va siguiendo a la Bolsa Mexicana de Valores en sus precios. Entonces tú inviertes $1 millón virtuales y los que tengan mejor rendimiento al finalizar 6 semanas del reto tienen premios muy interesantes. El que se gana 500,000 pesos de one shot, te los pagan en efectivo. El segundo lugar gana 250,000 y el tercero 100,000. Entonces son premios muy atractivos que además de estos 3 premios importantes, cada semana y cada día se van haciendo quizzes y trivias en nuestras redes sociales, donde, oye, a ver, atínale al nivel del IPC al final de la semana y el que más cerca llegue se lleva una lana. Oye, responde esta trivia que aprendes en el curso y pones en práctica lo que aprendiste en el día, y el que le atine se lleva también un premio. Entonces, hay premios a lo largo de todo el reto y vamos a dar, me parece que poquito más de 2 millones de pesos en premio, incluidos los grandes, más todos los premios diarios y semanales. Entonces, es algo muy atractivo que además de los premios vas a aprender muchísimo y si eres principiante, aún mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago Rincón Gallardo, director de Bursanet, por pues estos pasos para comenzar a adentrarnos en el mundo de las inversiones en acciones y también por platicarnos un poquillo más también del reto Actinver, esta edición, ya después de 13 años de estarse haciendo consecutivamente. Eso también es una buena señal de que es algo que se pone padre. Y no sé si te gustaría concluir con algo, Santiago. Muchísimas gracias, de verdad, Daniel. Es un gusto hablar contigo y con todos los que nos escuchan y nos ven. Un placer, como siempre, cuando nos invites, yo feliz tomo el micrófono. Nada más, para aclarar un poquito el tema de los costos, si eres estudiante, no te cuesta 1,000, te cuesta 500. Y si te inscribes en esto antes del domingo, tienes
este 20% de descuento, así que es todavía un poquito más atractivo. Pero bueno, yo nada más quería saludarlos, muchas gracias por su atención. Daniel, mil gracias por el espacio y saludos a todos y ojalá se animen a empezar a invertir pronto. Yo soy Daniel Urías y recuerden que ahorrar e invertir es bonito y está bien. Hasta la próxima.